Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. El otro día una de las personas que vienen a este canal me apuntó un nombre, una sugerencia. Os invito a todos que me hagáis sugerencias. Se llamaba Luigi Ghirri y porque los italianos no dicen la R, no, como nosotros, la R doble, creo. Ghirri. Y bueno, lo he titulado, me he quedado totalmente deslumbrada, o sea, posiblemente otro día hable más porque me ha descolocado, es simplemente un gigante. Y lo he titulado, lo podría haber titulado de mil formas, ¿no? Luigi Ghirri, el cartógrafo de la Italia provinciana, pero os voy a decir una cosa, me he centrado, aunque muere con 49 años de forma prematura, he leído montones de biografías, incluso en inglés. Y como os digo, muchas veces me descolocan porque uno decía que era perito, en otro que era cartógrafo, en otro que era delineante, en otro que era perito y cartógrafo, en fin. El hecho real es que tiene obsesión por los mapas y su obra gira en torno a eso, entre otras. Bueno, él hace una exposición, la más grande fuera de Italia, en el Reina Sofía en 1919. Él ha muerto hacía 27 años y es un triunfo total porque para el gran público es muy desconocido, pero es simplemente de los grandes del siglo XX. Es un fotógrafo descomunal. Mira, no pongo fotografía aquí, tengo el blog lleno de fotografías, lleno de vídeos, etcétera, y no puedo ponerla aquí porque está protegida. O sea, montones de personas me sugieren que por qué no hago un vídeo donde estén las fotografías de las pinturas, lo que sea, y siempre les digo, pues están protegidas. Yo sé que compañeros míos lo hacen, yo no sé cuáles no están protegidas y cuáles sí, y producir cada 24 horas un vídeo de esas características sería un poco complicado, pero trabajo bastante el blog y en él meto todo lo que pillo, y en este caso estoy leyendo montones de cosas y he puesto mucha información de él y francamente me ha dejado con la boca abierta porque os voy a decir una cosa, él trabaja sobre todo la exposición del Reina Sofía 2019, hace 3 años, se centra en el Luigi Ghirri de los años 70, porque él, digamos, está trabajando en una promotora de Módena, aunque él es de la Emilia-Romagna, pero como nace en 1943, en plena guerra, pues sus padres se mudan de un sitio a otro. Y él va a trabajar en Módena y va a trabajar profesionalmente. Él pilla también todo el proceso, digamos, de transformación de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, y claro, todo eso lo deja patente en su obra, que es una obra que tiene mucho de conceptual, pero tiene también mucho de intuitiva y de narrativa. Toda su obra entra en diálogo una con otra, o sea, no aburre y además sorprende muchísimo. Entonces, Italia estaba muy influida por el blanco y negro del neorrealismo italiano, y él se pone a trabajar con fotografía en color, pero que muchas veces son cámaras Polaroid, una Canon pequeñita. Él va siguiendo también la estela de unos fotógrafos americanos, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que son 4 o 5, que están trabajando ya la fotografía en el color. Ya sabéis que el color, por ejemplo, eso me sorprendió muchísimo. Veis una película de los años 50 y sabéis por los colores que es de los años 50, otro de los años 60, porque sencillamente los colores, digamos, se van ajustando al progreso técnico, tanto la fotografía como el cine, y es muy determinante, pero todavía lo hace más interesante. Incluso él, cuando trabaja, porque él llega un momento, en los años 70, que deja de trabajar en esta promotora. Unos dicen que de topógrafo, otros de delineante, no lo sé, la verdad, nos da igual, porque su obra es igual de maravillosa, haya estudiado más o menos. ¿Y por qué decía esto? Y tiene muchísima fijación con el concepto de topografía, de mapa, etcétera. Casi, o sea, es muy particular, tiene un sello muy particular. En menos de 10 años tiene ya un discurso propio, y a nivel internacional se le requiere mirar. He puesto en el blog las diferentes fuentes que lo he cogido del Reina Sofía, de diferentes blogs del mundo, que está Barañano, que me encanta cómo escribe,
aunque ideológicamente no estoy muy cerca de él, sin embargo me parece maravilloso, lo he tenido de profesor, y una persona fantástica, con una inteligencia increíble y con un paladar bueno para el arte y muy de fiar. Entonces, pues he puesto todas mis fuentes, pero he de deciros que cada cosa que leía de él me iba agrandando su figura, me iba sorprendiendo y me iba preguntando a mí misma cómo es posible que no lo conociera, porque es de los grandes, os vuelvo a repetir. Bueno, y no sé, a colación quería contaros algo, pero se me ha pasado. Bueno, voy a ir contando pequeñas cositas. El Museo Nacional de Reina Sofía le dedica la primera antológica fuera de Italia, en España, al artista italiano, que era una promesa de la fotografía en los años 70, y ya os digo que nadie sabe qué hubiera sido, porque es una persona que investiga muchísimo, qué hubiera sido si no se hubiera muerto prematuramente. Me parece que se muere en el 92 con 49 años, una pena total, porque la verdad es que trabajaba muchísimo, lo requerían los arquitectos, lo requerían. Él realmente es un poeta con la fotografía y bueno, está considerado como uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX, y no sabemos dónde hubiera llegado. Era además muy trabajador. Si la muerte no lo hubiera sorprendido con 49 años, no tengo ni idea de que se muere, y la verdad que tampoco me importa ni lo he investigado demasiado, porque su obra me parece sencillamente despampanante. O sea, en una época como los años 70 se pone a fotografiar lo kitsch, se pone a fotografiar lo pequeño, y entonces como que de alguna forma un poco se reían de él, ¿no? Porque fotografiaba en color, fotografiaba la transformación en Italia un poco, ¿cómo diría yo?, en pequeño. O sea, no, en una época donde estaba el arte pop, era pistoleto, que era puro espectáculo. De pronto hay un discurso, digamos, más bajo de perfil, sin embargo con una grandísima coherencia, que está también empujando, y que también es otra vía, es otra opción, que además fue a más. Bueno, es imposible saber la respuesta sin tener un conocimiento de su obra. Ahora, el Reina Sofía realmente en 1919 lo que hace es abrir sus puertas y publicitar su nombre también. Y bueno, tuvo dos curadores. Me parece que de Madrid se fue a París también, para que sepamos hasta qué punto este fotógrafo italiano fue decisivo en lo que es, digamos, la historia de la fotografía. Esta exposición me he centrado en ella porque tiene un currículum tan abigarrado que si hablo de una cosa no voy a hablar de otra. Entonces lo que hago es centrarme en la exposición que hubo en España en el 19, o sea, en el 18 hasta el enero de 19, para poder acotar. Pero ya os digo que seguramente otro día tomaré otra serie suya de trabajo y hablaré de él. Bueno, está comisariada por James Lingwood y está coordinada por Fernando López. Esta exposición se realiza en colaboración con la Folgon Museum de Essen, porque él va a la Fotoquina, que es una cosa que se organiza en Alemania cada no sé cuántos años, cada 2, cada 3 años, y él tiene muchísimo éxito. Bueno, se organiza con la Folgon Museum y también con la Galería Jeu de Paume en París, y recoge la obra de Guéry en la década esencial, que sobre todo, ya he dicho que se centra esta exposición en 1970, porque es una época de muchísima investigación y que genera un discurso totalmente anómalo para el contexto que tenía de la Italia de los 70. No os cuento la historia de Italia, el contexto, pero pensar que estaban, yo que sé, la Brigate Rosa, Aldo Moro, en fin, la democracia cristiana, porque realmente Bettino Craxi, estoy pensando que no ganan las elecciones los socialistas hasta el 92 o el 82, creo que el 92, no me acuerdo bien. Quiero deciros que es una Italia muy católica, muy conservadora, muy tradicional, pero a su vez con una voluntad de abrirse a Europa, de evolucionar y de crecer tanto económicamente como cultural y moralmente. Bueno, y sí, porque estoy pensando que los que nacionalizan, o sea, los que permiten el aborto son los socialistas y tal. Bueno, estoy dándole vuelta a mi cabeza, porque es cuando las periferias llegan al poder, ¿no?, con las minorías. Bueno, la obra de este señor
no tiene paralelo en la Europa de la época. La escena por encima de los personajes, las imágenes invasoras del mundo moderno, escaparates, publicidad, es sorprendente totalmente, tiene curiosidad por todo, curiosidad y muchísima pasión por lo que hace, además se le nota, y muy buena intuición. Y muy buen paladar. He puesto un vídeo donde habla su esposa, habla en italiano, habla despacio, lo entendemos perfectamente. Entonces ella habla de experimentación con los encuadres, con la geometría de la ciudad. Después hace también experimentos con el cielo de cada día. Y bueno, y tiene una influencia muy grande. Ella dice que del conceptual no sabemos bien las influencias. Las influencias son de Estados Unidos, de varios fotógrafos de Estados Unidos, del conceptual, y también tiene una mirada obsesiva. Fotografía a todo el mundo de espaldas, porque él dice que somos sustituibles de espaldas, ¿no? Sin embargo, cuando estamos de frente tenemos un discurso, una personalidad, una identidad, ¿no? Pero dice que llegar a esa identidad es una tarea ardua. Entonces, fotografía a todo el mundo de espaldas me parece... Bueno, tiene una obsesiva mirada a los mapas, a los atlas. Yo creo que era cartógrafo, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos, la verdad. Y él realmente es como el encuentro de la modernidad de Italia, la realidad, la ficción. Ya sabéis que los meridionales somos una especie de mezcla malvada, morbosa de raza y de ideología, porque Italia ha sido un montón de repúblicas casi hasta finales del siglo XIX, y yo qué sé, desde austríaco, porque fue parte del imperio húngaro, Trieste y tal, participó en las dos guerras mundiales, y como le pasó un poco a Alemania también, sus fronteras han ido y han venido, sin contar con que Italia pues ha sido, pues yo qué sé, el sur ha sido Roma, ha sido española, Sicilia, etcétera, pero también ha sido de franceses, en fin, y todo eso hace que incluso se note en su lengua, en los dialectos que tiene, y en sus tradiciones, y también en que hay un contraste muy fuerte, quizás diría que más fuerte todavía que en España, entre el norte y el sur. El sur son muy buenos artistas, el norte son más de diseño y bueno, son más industriales, y el sur son más poetas. Bueno, ¿por dónde íbamos? Todo esto está en la creación de Luigi Ghirri en todos estos años, que es la transformación que está teniendo lugar en Italia. Estas democracias que han surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que, por ejemplo, en el caso italiano se hizo un referéndum, porque ya sabéis que él tuvo a Vittorio Emanuele de Saboya, que era el rey, y fue el rey una época, después dejó de serlo, después de la Segunda Guerra Mundial y tal. Entonces hizo un referéndum, y entonces decidieron ser república y otra cosa mariposa. Bueno, no quiero contaros Italia. Hay un tiempo en el que el artista trabaja como delineante hasta que abandona esta profesión. Otros dicen en otras biografías que es cartógrafo, por la fotografía. El hecho real es que abandona, tenía un buen puesto de trabajo, era apreciado, debía de ser minucioso en el trabajo, y bueno, hasta que abandona para dedicarse para ser fotógrafo. Él a mí me resulta muy gracioso, no lo he puesto, pero lo he estado viendo, un parque que hay en Rimini, que es el Adriático, y es un parque que tiene como toda Italia en miniatura, yo que sé, el Coliseo y tal, y se dedica a hacer fotografía, y retrata los monumentos, así que es como un poco como humorísticamente y sardónicamente, y los lugares más famosos de su país que están reproducidos a escala, y de esa grandiosidad, de ese movimiento desconocido de su trayectoria, pasa al interior de una biblioteca de su casa de Módena. Yo que sé, fotografía montones de cosas, después hace también autorretratos, primeros planos de libros, discos, los objetos que le dan forma a lo que es su entorno. Bueno, él durante una época viaja por Suiza, Ámsterdam, Zúrich, y hace como una especie de diario con la fotografía. París, Pescara, me imagino que haría también un cuaderno de campo, Scandiano, Bastia, Bolonia, y todo eso va a quedar reflejado. Pero ya os digo que yo creo, no sé de qué murió, a lo mejor de un infarto, porque lleva un trabajo, dejó cosas incompletas, series que le encargaban, pero los que le encargaban eran gente de una altura bestial, y era muy requerido por todo el mundo, ya fuera ayuntamiento, ¿cómo se llaman? Arquitectos, en fin, en Italia era muy considerado, era un artista de culto. Bueno, él
genera como una especie de cartografía personal, y eso es lo que el Reina Sofía se quiere centrar en ese concepto, porque él deja su huella a través de enormes murales publicitarios en las calles, marcas de neumáticos, Seat, la bebida Sprit, yo qué sé, y las imágenes están marcadas por una geometría urbana a las que da vida, y yo que sé, por ejemplo, pone como 2 piernas de mujer, o pone también unos cristales que están opacos o llenos de humedad donde se ven unas sombras andar, pero lo mismo hace también un paisaje, yo que sé, de unos jardines neoclásicos, o 2 palmeras, o una especie de portería que está abandonada, o el cielo y el mar. Él crea, ¿cómo diría yo? Él tiene una forma particular de mirar. Yo qué sé, no sé, hay uno que está, un señor que está trabajando y está con su perro, que es un setter inglés, siempre retrata de espaldas. Son ciudadanos que están esperando en una cola en la calle, por eso una pareja paseando por Zúrich. La imagen del observador ausente, el acto de ver o de ser visto. En definitiva, esta exposición es una invitación a descubrir la fotografía como una aventura, tal y como una aventura y una curiosidad y una pasión, tal como la concibe Guiri. Como os he dicho, frente al neorrealismo en blanco y negro realmente imperante en la Italia de la posguerra, todas las fotos artísticas se hacían en blanco y negro, eso todavía sigue manteniendo, ¿eh? Tengo una niña que es fotógrafa y es muy buena fotógrafa, y siempre digo, ¿por qué hace la foto en blanco y negro? Hombre, son un poco aburridas. Los matices, los semitonos grises y tal. Bueno, él nace en el 43, entonces se atrapa los 50 y los 60 en Italia, y entonces él reacciona con imágenes en color. Usaba el color porque el mundo real lo es también, dice él, en las que apenas aparecen personas. En ocasiones lo hacen de espalda, en ocasiones casi siempre. Es una apuesta, hay algunas que tiene de frente, pero muy pocas. Le gusta muchísimo el anonimato, también capta la soledad. Es una época en la que está Pistoletto, el arte povera, yo qué sé, eso es lo que domina la escena italiana, lo que manda. Y entonces él emerge en esos 70, como he dicho, que es, digamos, histriónicos, pero él no aspira a ser centro de nada, sino ni un fotógrafo serio. Él quiere ser artista. Mamá, quiero ser artista. Bueno, en el Reina Sofía hay 250 imágenes que están repartidas en 14 grupos artísticos. Qué pena no haber podido ver esta exposición. Él es un hombre autodidacta, apasionado, siempre al margen. Siempre su obra en color se considera sospechosa, como he dicho, por ser muy cercana a la popular y a la publicitaria. Está ligado al arte conceptual y artistas como Baldassari. Eso lo dice el comisario del Reina Sofía, y él hace viajes por pueblos de alrededor de donde vive, donde trabaja, de Módena. Siempre que digo Módena me acuerdo del vinagre, donde fotografía lo cotidiano, no nada extraño ni extraordinario, que son recuerdos de muchas personas. Su obra, él le obsesiona mucho el concepto de identidad. Su obra no tiene comparación con ninguna otra. Su trabajo está centrado en el exterior, en las calles de Módena. Es un trabajo sencillo, pero nada inocente. Apenas hay interiores. Sí, hay como algunos bodegones fotográficos. El encuadre siempre es experimental, es una de sus preocupaciones. Él hace como veduti, pero no tiene nada que ver con el siglo XVIII veneciano de Canaletto, Bellotto. Él dice, mi objetivo no es hacer fotografía, sino mapas, cartografía que se convierten en fotografía. Es de verdad, atrapa, su obra atrapa. Gracias a quien me lo dijo, porque me ha resultado excepcional. Espero que os resulte a vosotros también, y volveré con otra. Bueno, su trabajo como topógrafo condiciona totalmente lo que va a ser su obra fotográfica, o su trabajo de delineante, porque en cada biografía que he leído decía que era una cosa distinta. En una perito, en otra delineante, en otra cartógrafo, en otra cartógrafo y perito. En fin, nos da igual. Él marca los límites, marca los territorios.
y algunas veces su obra resulta fría, sin demasiada emoción, pero no es nada inocente. Algunas de sus cartografías son lugares como muy poéticos. Voy a leer cosas suyas. En un mundo dominado por el tsunami del narcisismo de la generación de Instagram, esto lo dice el comisario de la exposición del Reina Sofía que está leyendo, que es Linwood. Geary es un pensador sobre la fotografía, tiene una gran curiosidad, le gusta reflexionar sobre ella. El mapa y el territorio es la primera retrospectiva de Luigi Geary que se presenta fuera de Italia. Está centrada, como he dicho, en 1970 y es un periodo de expansión de los suburbios, la tercialización de sector servicios, o sea, cuando una economía pasa, digamos, de agrícola al sector terciario. Emerge en esta coyuntura de los 70, está también el arte conceptual, está también la generalización del pop y también de sus estrategias que son como muy apropiacionistas. Bueno, él utiliza herramientas y procedimientos de fotografía amateur, no son nada inocentes. Tiene una pequeña cámara Canon, como he dicho, tiene Polaroid, película en color y empieza a retratar los espacios periféricos de Módena, generando un corpus de obra sin comparaciones, o sea que no existe en la fotografía de ese periodo. De su momento marca su discurso al final de los 70, la publicación en 1978 de Kodachrome, que es un fotolibro que lo he puesto también en el blog con un vídeo que está como secuenciado, y la presentación en 1979. No he querido hacer la biografía porque es tan abigarrada que bueno, aquí se duermen las piedras. En el 79 es su primera exposición Vera Fotografia en el Centro de Studi d'Archivo della Comunicazione de CSAC de Parma, La exposición se articula en torno a dos nociones que son territorio y mapa, idea que remite al mundo y su representación. La selección de la obra, estoy hablando del Reina Sofía, la selección de la obra retoma la cartografía poética que muestra de 1979 y que ofrece 14 series diferenciadas por tema, un compendio de los lugares transitados por Geary, que son las casas de la periferia, el paisaje de signos de Italia de provincia, de su época. Él se aleja de lo que es el concepto de la Italia turística, de Venecia, de Roma, etcétera, etcétera. Él fotografía una Italia más anónima, más provinciana, más tranquila, de los 70. Bueno, la relación entre artificio y naturaleza de los jardines de Módena. Él también hace las modernas imágenes publicitarias que le fascinan, el mundo simulado de los parques de atracciones, que es un mundo artificial, o sea, una Italia que tiene un boom económico, pero es muy convulsa esta época en Italia. La gente que fotografía está y es fotografiada, los detalles de mapas extraídos de atlas, etcétera, y él está formado como aparejador y delineante, cada uno dice una cosa. Geary mira la realidad desde una posición frontal, con una idea de escala y medida. Os voy a leer cosas. Dice Geary: no ha sido mi intención hacer fotografías, sino planos, mapas, que sean al mismo tiempo fotografía. Me interesa la arquitectura efímera, el mundo de provincia, los objetos que todo el mundo define como kitsch, pero que para mí nunca han sido tal cosa, sino objetos cargados de deseos, sueños y recuerdos colectivos. ¡Qué bonito! Dice: ventanas, espejos, estrellas, palmeras, atlas, esferas similares, libros, museos y personas vistas a través de las imágenes. Él mantiene una fascinación por la representación, por lo que la foto, por la representación de la realidad, lo que la foto sugiere de lo que es la realidad, y también su reproducción en póster, en maqueta, en mapa, de modo que estas representaciones se insertan en la realidad como signos que entran a formar parte de la ciudad o del paisaje. La mediación, yo estoy de acuerdo, o sea, me parece increíble la mediación de la experiencia a través de las imágenes de la Italia, que duda entre lo anterior y lo siguiente. Eso lo hemos vivido también en España, porque España todavía más, porque
quemamos muchas fases que otros tardaron más tiempo en hacer, pero Italia también está llena de dudas, porque para abrirse al progreso hay que abandonar determinadas cosas que han sido tradición. Y entonces para él todo esto es como una investigación infinita. Dice, una gran aventura en el mundo del pensamiento y la mirada, un maravilloso y mágico juguete que consiste en combinar milagrosamente nuestra conciencia adulta con el mundo del cuento de los niños, un viaje sin fin en las grandes y pequeñas variaciones, en el ámbito de las ilusiones y la apariencia, un espacio laberíntico y espectacular de multitud y simulación. Bueno, espero que os haya gustado y mañana volveré con otro artista. Hasta mañana.